Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios bendice la ofrenda, bendice los pulmones, los ojos. Hermano, es Dios que nos da energía, nos da fuerza, nos abre las puertas. A Él se lo debemos todo. A Dios le debo todo. Todo lo que soy, todo lo que hay en mí, todo lo que tengo le pertenece a Él. Cuán hermoso es el Señor. Mi casa, mi familia, mis amigos, mi existencia, se lo debo a Dios. Solo puedo adorar. Todo se lo debo a Dios. La belleza de mi Señor, oh, nunca se dará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por la ofrenda, pero también vamos a orar por las personas que han tenido pérdidas. Murió un tío del hermano Paco, también murió un hermano de la hermana Xochitl, su hermano, es hermano de Xochitl el que murió. Xochitl es la esposa de Iván. No hace ni un mes que estuvimos en el Rosario, porque falleció el papá de Iván, y Xochitl estaba buscando una persona que ayudara a otra persona que está enferma, y vino su hermano a ayudarlo, y se murió su hermano, y el que está enfermo ahí está todavía. Vamos a orar por estas pérdidas. También vamos a orar porque Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, y que Dios nos ayude a hacer conciencia de quién es Él, quién realmente es Dios, cómo es Dios, y cómo a través de su Hijo nos has dado acceso a poder levantar nuestras manos y tocar el trono de la gracia. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Estás pasando por alguna situación difícil? Las cosas no se han dado. La situación en casa es difícil la situación con los muchachos. Hay un cambio de vida en tu vida, que las cosas están cambiando, estás en desventaja. ¿Qué está sucediendo? Dígale a Dios esta mañana: ¿cuánto te necesito? ¿Cuánto haces falta? ¿O cuánto hace falta que conozca de ti, Dios? Ven a meter tus manos, Señor Dios, ese tiempo, Señor Dios, y ven y suple la pérdida de aquellos, Señor Dios, que la sufren hoy, Señor Dios, y la viven hoy. Fortalécelos, ayúdales, Dios, con la unción de tu verdad. Aquellos que no estén aquí esta mañana, donde quiera que estén, te rogamos por ellos, Señor Dios, y que tú los bendigas, Señor, como lo haces con nosotros, porque estás con nosotros, vives entre nosotros, nos diste a tu Espíritu Santo, Señor.
Bendice esta colonia, la necesidad de esta colonia. Y bendice el festival, Dios, que un día tendremos una vez más en este lugar. Ven y obra, Señor Dios, por amor de tu santo nombre. Ven y mete tus manos, Señor Dios, y al que esté enfermo, sánalo. Al que está en una crisis en su vida, Dios, fortalécelo. Y también te pedimos, Señor Dios, que nos ayudes a tener una interpretación clara, correcta. Ayúdanos, Señor Dios, esta mañana, Señor Dios, a bendecir tu nombre. Te damos la gloria, te exaltamos, te bendecimos, Señor Dios. Bendice a Mateo, Señor Dios. Lo ponemos en el trono de tu gracia, Dios, para que tú lo fortalezcas, lo ayudes, Señor Dios, y le saques adelante, Señor Dios, en su vida. Esa vida es tuya, tú la creaste. Esa vida te pertenece a ti, fue hecha para glorificar tu nombre. Y tú tienes razones para él, Señor Dios. Razones que no tiene la ciencia, razones que no tienen los médicos, razones que no tiene mucha gente. Hay un propósito para la vida de Mateo. Dios, te rogamos que lo bendigas. Y también te damos gracias, te bendecimos. Obra en Miguel, Señor Dios. Mete tus manos en su vida, Padre, por amor de tu nombre. Te exaltamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor Dios, también te pedimos que bendigas tu palabra y bendice la clase de los niños. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Los niños pueden salir. Y los demás, si quieren acercarse un poquito más. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Más, si quieren un poco más cerca para no estar, que al cabo estamos aprendiendo esto de las aflicciones. Y es básico, sí, aprender esto de las aflicciones, porque las aflicciones vienen de Dios. Y no porque sea demencial o que Dios no tenga nada que hacer. Es que Dios tiene razones más allá que nuestras propias razones. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Dios tiene un predestino. Gloria a Jesús. Fíjese que en las aflicciones, cuando se tiene nada más la información y vienen las aflicciones, se le olvida a uno que es hermano. Y los eres hermano, sí, pero ¿de quién? No, pero cuando uno tiene muy bien asimilado todo esto, también habría que es para que aprendamos cuando a veces no tenemos la razón, a veces estamos fuera del propósito de Dios y a veces somos tan testarudos porque creemos que nuestra propia inteligencia es y nos damos por nuestro lado, y a veces no funciona y nos molestamos, nos enojamos con Dios. Pero quiero decirte que las razones de Dios son razones eternas, y cuando Dios manda alguna aflicción, está involucrado todo tu ser. Fíjese lo que le voy a decir. Cuando Dios permite una aflicción, dentro de su propósito, Él involucra todo tu ser. Y si no tengo conciencia de quién soy y no tengo una percepción clara de la naturaleza de lo que soy, entonces no entenderé claramente el propósito de Dios. Gloria a Jesús. Te voy a volver a repetir. Cuando Dios permite una aflicción, está involucrado todo tu ser. Tu cuerpo,
tu alma y tu espíritu. Hace tiempo me tocó compartir y aprender sobre una materia que me dio en la universidad que se llama neumatología. Yo pensaba que era una llanta, porque yo relacionaba esa palabra con neumáticos. Pero neuma y luego teología, neumatología. Cuando me quedó claro, se me abrieron los ojos en el aspecto espiritual para poder discernir y entender más de la naturaleza de Dios. Sí, hay gente que tiene todos sus años con religión pero no conoce a Dios. Dios no es una concesión. Dios no es un grupo. Dios no tiene dueño. Nosotros como grupos religiosos y en las diferentes cuestiones religiosas, todo el mundo se cree dueño de Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová se creen dueños de la verdad, ¿o no? Los mormones se creen dueños de la verdad. Los católicos se creen dueños de la verdad. Los cristianos se creen dueños de la verdad. Pero quiero decirte que la verdad no tiene dueño, no es una concesión. ¿Qué es la verdad? ¿Qué le dijo Pilato a Jesús? ¿Y qué es la verdad? La verdad, desde mi punto de vista, es un patrimonio para la humanidad. Quiere decir entonces que la verdad es un patrimonio para mí. Gracias a Dios por Jesucristo, porque a través del sacrificio de Jesucristo tengo acceso a esa verdad. Entonces la verdad no se manipula. Sí, muchas veces uno trata de interpretar las cosas a su manera para darse por su lado. Entonces cuando la gente es así, lo único que tiene es un Dios imaginario. Por ejemplo, estaba un narco queriendo cruzar droga en la frontera y se hincó y dice: ayúdame, Diosito, que se haga esto. Y ¿usted cree que sí va a hacer? Eso es lo que dice. Se hinca en la pura línea de la frontera y dice: ayúdame, Diosito, que se me haga esta. ¿Usted cree que esa percepción de Dios es correcta? Entonces muchas veces uno trae sus caprichos, sus necedades y quiere que Dios le haga las cosas a su manera. Y a veces uno ayuna y ora porque quiere que se haga lo que uno cree que es. Y cuando Dios viene y contesta como Él es, entonces lo castigo. Entonces hay diferentes mecanismos del castigo y del enojo en contra de Dios. Entonces pero cuando aprendemos esto, olvídese, hermano. Entonces las aflicciones de Dios en el propósito de su voluntad involucra todo mi ser, involucra mi cuerpo, involucra mi alma, involucra mi espíritu. Quiero decirte que el espíritu es un ser propio que tiene vida y se manifiesta. Quiero decirte que el espíritu experimenta emociones. ¿Quiere ver una cita? Les digo esto porque lo que voy a enseñar es que tenemos que entenderlo, porque esto te va a servir. Aprender esto de la aflicción te va a servir cuando se está yendo como en feria. ¿Nunca ha ido como en feria? ¿Nunca se ha estrellado? Entonces ahí es donde va a servirte lo que sabes de Dios. Entonces las cosas de Dios no son para presumir, no son para que otros crean que sé mucho. Las cosas de Dios son para que me ayuden a superar las crisis y caminar a pesar de la oposición.
Fíjese que no me acuerdo quién estaba comentando, porque ya hace tiempo que he estado pidiéndole a Dios que me dé enseñanza para mí, no para mí, sobre el perfil de un escudero. Y le estuve diciendo, ¿sabes qué, Señor? Me gustaría tener el perfil de un escudero. O sea, el perfil, como un escudero, porque los escuderos eran los que estaban alrededor del rey, y eso nos llamó Jesús. Entonces mucha gente se cree escudera o guerreros y nomás le sacan la lengua y se les olvida que caminan con Dios. Y fíjese que viendo unas películas en el History, unos documentales sobre las gentes que retaron en un principio el Imperio Romano. Viendo una de esas escenas, a mí me hicieron llorar. Entonces Dios me ayudó a más o menos a darme una idea de la preparación psicológica para un escudero. Y luego, ya que medio entendí eso, viendo reportajes, digo, Señor, ahora tradúcemelo el Nuevo Testamento con hombres que caminaron contigo. Y encontré la historia de Pedro, cómo murió Pablo. ¿Sí? Entonces, entre muchas de las cosas, desde el perfil de un escudero, una de las primeras cosas que tenía que hacer un escudero era declarar lealtad al rey. ¿Sabe lo que es lealtad? Se la dejo de tarea. Búsquenle el diccionario y todo lo que pueda sobre lealtad. Por ejemplo, ¿cuánta lealtad le tienes a tu papá? ¿Cuánta lealtad le tienes a tu mamá? ¿Cuánta lealtad le tiene a sus amigos y a sus hermanos? ¿Cuánta lealtad le tiene a su pastor? ¿Cuánta lealtad le tiene a este lugar? Entonces, para ser escudero había un perfil, y los escuderos tenían que morir con el rey. Entonces, viendo estas escenas sobre los que retaron a Roma, se retaron a Roma y murieron, pero dice el narrador, los mataron, pero nunca los vencieron. ¿Cómo me llegó eso? Entonces me acuerdo de Pedro, cómo es que fue degollado boca abajo, pero nunca se rindió. Isaías fue cortado con una sierra, pero nunca se rindió. Y a mí nomás me sacan la lengua, o nada más no es acorde a lo que yo quiero y ya. No, yo creo que esto, porque hay que aprender esto de las aflicciones son para, es muy, a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque todos pasamos por situaciones difíciles en la vida. Todos pasamos por etapas donde uno quiere tirar el arpa y decir, ¿sabes qué? Dios ahí estuvo, ahí muere, está aquí. ¿No le ha pasado eso? Pues le va a seguir pasando. Y luego los diablos van a hacer pachanga y se le van a echar encima. Pero lo que usted sabe. Sí, también estaba viendo esas gentes que saben sobrevivir solos en la selva. Sí, uno de estos personajes llegó a un lugar donde había agua y no la tomó. Y dice, no la tomo porque no sé si tiene bacterias, si la tomo me voy a morir. Pero sí sé sé cómo hacerle para purificarla. Entonces agarró unas botellas de estas y purificó el agua. La sacó con un trapo, llenó otro y los que llenó los sirvió y se la tomó. Esas pequeñas cosas ayudan a mantenerse vivo. Esas pequeñas cosas de la Biblia te van a mantener vivo en esta época, en este tiempo superficial.
estamos en una era diluida que ya fue profetizada por escritores y la patrística. No recuerdo los personajes, pero hablaron de lo que iba a suceder. Se está diluyendo todo, se está volviendo superficial. Y de igual manera en las cosas de Dios está pasando lo mismo. Entonces, ¿cómo cruzar esta época? Pues con la palabra. Entonces, por ejemplo, uno de los escuderos de David, dice la escritura que cuando fue a guerrear, se le trabó la espada en la mano, que no se la podía quitar. O sea, estaba trabada la espada. Y la espada es la palabra de Dios. Y en la guerra tiene que trabarse la palabra en tu voluntad y no soltarla hasta que Dios te dé la victoria. Gloria a Jesús. Entonces es difícil. Quiero decirle que hay un estudio muy bonito que todo se compagina con esto. La Biblia no se contradice, se complementa. No sé si hayan escuchado sobre el lunático. Un padre que llevó a su hijo lunático y los discípulos no pudieron liberar ni hacer nada por él. Entonces estamos viviendo una era lunática y no vamos a poder, a menos que Dios nos dé la victoria a través de la palabra. Quiero decirte que las circunstancias se están tornando más difíciles. Por ejemplo, esta época de tanta ciencia, tanto conocimiento, tanta tecnología, está destruyendo lo humano y los valores humanos están por los suelos. ¿Me le ha pasado que llega a su casa y está el bebé comiendo sabritas y ni siquiera le dice ¿quieres uno? Comen solos. No, en nuestra época no era así, pero eso está pasando. También dentro de la familia evangélica hay mucha cuestión de grupos. Y esto está sucediendo. Necesitamos la palabra en nuestro corazón y seguir adelante. Entonces, la primera cosa que estamos viendo es el ministerio de las aflicciones, es el tema, o la teología de las aflicciones. Va a empezar, hermano, con lo mismo. Venimos a aprender. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuándo voy a darme cuenta si tengo madurez espiritual? ¿Cuándo voy a darme cuenta si estoy creciendo espiritualmente? Pues a la hora de la prueba, porque a la hora de la prueba se va a ver cuánto tienes de Dios. Entonces, gracias a Dios porque manda su medidor para ver cómo ando. Ojalá me agarre bien. Entonces estamos viendo nosotros la teología de las aflicciones. Y esta teología de las aflicciones tiene 4 puntos. Entonces vuelvo a repetir, dentro del propósito de Dios, las aflicciones que vienen de su voluntad, está involucrado todo tu ser, que es tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. ¿Por qué? Por tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, porque esto tiene que ver con la economía de Dios. Ahorita en el mundo religioso hay mucha puya entre los unitarios y los trinitarios, pero estudiando esta perfil de esto de la neumatología, nos damos cuenta que la Biblia no se contradice, se complementa. Lo que se contradice son las interpretaciones humanas, pero la Biblia no se contradice, se complementa. Entonces, así como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, también es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Dios también es trino en este sentido. Ahora quiero decirte que esto tenemos que conocerlo, ¿sí? Porque esto precisamente esta es la economía de Dios, esta es los destellos de Dios que brotan de su ser para trabajar con esto. Entonces el Padre tiene que ver con el cuerpo, el Hijo tiene que ver con el alma y el Espíritu Santo tiene que ver con el espíritu humano. Entonces fuimos hechos para ser su templo.
esto está diseñado para ser su templo. Esto es una belleza. Entonces las aflicciones, las circunstancias son para que esto crezca, para que esto llegue a la plenitud, para que este tenga las características y el perfil de que esto pueda habitar aquí. Vosotros sois pues templos del Espíritu de Dios. Quiero decirte que esto es increíble, hermano. Sí, porque en el diseño de Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y qué es eso? Pues voy a buscar en el diccionario qué significa imagen y semejanza. ¿Por qué me hizo a su imagen y semejanza? En el propósito de su voluntad me hizo así para que sea su templo. Entonces, hermano de mi alma, este templo físico en el que estamos no es tan importante como nosotros. Este es un local donde nos reunimos para bendecir su nombre, pero lo importante eres tú y yo, porque nosotros fuimos escogidos para ser su templo. Entonces las circunstancias que Dios permite, o las aflicciones que vienen a mi vida, tienen un propósito. Pero cuando carezco de información, cuando carezco de revelación, cuando no conozco las cosas de Dios, entonces me molesto con Dios. Y hay tres formas de molestarse en contra de Dios. Físicamente, emocionalmente y espiritualmente. La Biblia habla de ejemplos de espíritus enojados. En el espíritu enojado se maneja mucha hipocresía. Cuando alguien está enojado con alguien, nada más de compromiso, perdona. ¿Ya perdonaste? Sí, ya perdoné. Ese tiene el espíritu enojado. Es muy fácil percibir un espíritu enojado. Y es muy fácil entender cuando los espíritus están enojados con Dios. Entonces, esto de la teología de las aflicciones es una belleza. ¿Por qué? Porque tengo que interactuar con Dios, para eso estoy en la tierra. ¿Usted cree que soy un aborto aquí, o soy o Dios me aventó porque no tenía nada que hacer y hizo un montón de monos ahí? No, Dios tiene un completo orden en su creación. Y cuando Dios nos creó, no es porque no tenía nada que hacer. Él nos creó conforme a un propósito. Dios tiene propósitos para ti. Y tienes que levantar tu autoestima y darte a valer. Tú vales para Dios. Si para la sociedad somos un número, eso es para la sociedad. Para Dios somos gente llamada a ser su templo. Para Dios valgo. Para Dios valgo. Entonces no tengo por qué conmiserarme o estarme lamiendo las llagas o menospreciarme. Pobre de mí. No, ¿cuál pobre de mí? ¿Sabes que el cuerpo de los seres humanos fue hecho con polvo de la tierra y polvo de la roca? ¿Sabe usted que el alma de los seres humanos fue hecho con polvo o sustancia celestial? Y el espíritu humano fue hecho con sustancia espiritual. Entonces tenemos las tres sustancias de Dios para hacer su templo. Quiere decir entonces que Él me creó con un propósito. A lo mejor en mi país, en el sistema en el que vivo, no hay un propósito para mí. Viendo las escalas de lo que es violencia en nuestro país, se ejerce mucha violencia sobre la tercera edad. Ya no hay programas para la tercera edad. No salen vacunas, que vacunan a la gente, empieza a morir a determinada edad. El mundo tiene sus planes, ¿sí? Que inventan sus cosas, las echan en el medio ambiente y a determinado tiempo la gente empieza a morirse. Pero Dios tiene su plan. Si llegué a la tercera edad es porque Él tiene un plan.
No me dejó llegar a los 80 años o 90 años porque se le olvidó que ella debe. No, Él tiene un plan. Si Él lo deja vivir 40, 50, 60 años, Él tiene un plan, Él tiene un propósito. ¿Sí? Entonces todas las aflicciones están encausadas a un propósito. Por eso estamos estudiando la naturaleza. El primer punto que estamos viendo es la naturaleza de las aflicciones. ¿Sí? Estaba viendo que se puede sacar desde estos puntos el ministerio del Espíritu Santo. Y luego punto 1, la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Realmente lo conozco? Entonces, estudiando esto que es la neumatología, por ejemplo, el Padre, dentro del plan maestro, tenía un ministerio para con nosotros. El Hijo tenía un ministerio para con nosotros. Entonces hay un estudio que se llama los 7 pasos del Verbo. Desde que Él viene de la eternidad hasta que Él es crucificado, baja al infierno, resucita y es entronizado. Entonces Él tenía un ministerio. Pero el Espíritu Santo también tiene un ministerio. El ministerio del Hijo fue ser colgado en la cruz y resucitar al tercer día, según las Escrituras. Y luego ir y ser entronizado a la diestra del Padre. Ese era su ministerio. Muy diferente al ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es diferente al ministerio del Verbo. ¿Sí? Y ahorita estamos en esta época en el ministerio del Espíritu Santo. Entonces Jesús no envió un grupo a salvarme, Él envió al Espíritu Santo. ¿O no? Él lo dejó como consejero, ¿o no? Entonces Él tiene un ministerio para mi tricotomía, o para mí, para mi ser. Él tiene un ministerio para mi ser. Y tengo que entenderlo. Entonces cuando Él penetra mi ser, entra en todo esto. Entonces es muy importante entender el ministerio, ¿sí?, del Espíritu Santo, para que vea lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de este templo. ¿Sí? Una de las cosas que está sucediendo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, un pecado contra el Padre es perdonado, un pecado contra el Hijo es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en esta vida ni en la venidera. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es menospreciar, es tener en poco, es no darle la importancia, es hacerle a un lado, es reírse de Él, es menospreciarlo. Y muchas de las herramientas que el Espíritu Santo trae para bendecir su templo, la mente racional las malinterpreta y se ríe de ellas. Entonces es una belleza todo esto. Entonces la primera cosa que tenemos es la naturaleza de las aflicciones. Y estuvimos viendo, ¿sí?, que las aflicciones que vienen de Dios no es porque Dios no tenga nada que hacer. Quiero decirte que Dios tiene todas las coordenadas de tu ser. ¿Qué son las coordenadas? Por ejemplo, cuando alguien se pierde o se queda de náufrago, prende el radio y le dice el capitán: dame tus coordenadas. Da las coordenadas y automáticamente es localizado el que está naufragando. Quiere decir entonces que las aflicciones son para que le envíes tus coordenadas a Dios. Gloria a Jesús. Es una belleza, hermano. Bendito sea Dios, porque no me salgo con la mía. Gloria a Dios. Como uno que había tomado mucho vino y enojado con Dios porque ya no tenía más dinero y siempre estaba echándole a Dios. Un día llegó a una tribuna y dice: gracias Dios, porque ya no me diste para emborracharme, si no me hubiera muerto.
Sí, a veces está uno, Dios sabe por qué te detiene. Tú no sabes qué va a pasar mañana, pero Él sí. Gloria a Jesús. Usted no sabe de qué enfermedad se lo va a llevar Dios, pero Él sí. ¿Sabe usted? Está en el libro de los Hechos. Dios escogió la enfermedad a la cual te va a llevar y me va a llevar a mí. No somos eternos, estamos de pasada. Entonces, si estamos de pasada, las aflicciones son con el propósito de que crezca, de que madure, de que entienda, de que interactúe con Dios. Entonces, dice la Escritura que las aflicciones que vienen de Dios, sí, son precisamente para que de alguna manera crezca espiritualmente, para que aumente, para que sea pleno y para conocerlo. Sí, cuando Moisés está intentando hacer la voluntad de Dios, fíjese, a mí me da mucho la atención por qué no entra a la tierra prometida. Sí, hizo muchas cosas buenas. Sí, y es bueno todo esto entender. ¿Por qué? Porque puede empezar muy bien en las cosas de Dios y terminar todo resentido. Entonces dice, aquí no importa cómo comienzas, aquí el problema está cómo terminas. El diablo empezó muy bien y terminó resentido y enojado contra su creador. A ver, hermano, ¿no está loco el diablo? ¿No estará mal de la cabeza? Fíjate con quién se revela, con el que lo creó. Y luego lo reta, fíjate, reta el diablo a Dios. ¿Qué puede hacer el diablo en contra de Dios? ¿Por qué está tan aferrado en echar abajo todo y siempre está en contra de Dios? Porque el diablo está completamente convencido de que una verdad es la mentira. El problema está en las cosas que te convencen, que no son la verdad. Y a veces las aflicciones son para quitarte esos ruidos del sótano. Yo no entiendo por qué Dios hizo esto. Pues vale más que lo entiendas, si quieres caminar con Dios. Entonces, el segundo punto es el propósito de las aflicciones. ¿Cómo Dios sería injusto si te manda una aflicción y no esperara algo positivo en ello? Gloria a Jesús. Por ejemplo, para nosotros, hermanos, gloria a Jesús, usted y yo somos testigos de un milagro. Somos testigos de un milagro. Y de eso deberíamos estar agradecidos con Dios. Porque un milagro. A veces somos muy narcisistas o egocéntricos y nada más nos fijamos lo que hay en nosotros. Tenemos que abrir nuestros ojos para darnos cuenta los milagros que Dios tiene a nuestro alrededor. Sí, yo me siento muy honrado de parte de Dios por Mateo, porque es un milagro que Dios tiene aquí en la iglesia y se puede comprobar médicamente. Dios lo tiene aquí. Ese es un milagro. ¿Y sabe por qué sigue adelante el niño? Porque tiene en lo hondo de su ser el deseo de vivir. ¿Sabes lo que hace eso? ¿Sabes? ¿Sabes cuánto vale una emoción interna profunda de un profundo deseo a vivir? Una muchacha que fue expuesta en los tiempos de Hitler en los laboratorios y se les inyectó medicamento para probar medicamentos y estuvieron usándola como conejillo de India. Dice que cuando ella ya estaba sintiéndose moribunda y muy mal, ella decía en lo hondo de su ser: yo quiero vivir, yo deseo vivir. Y es una de las sobrevivientes de las catástrofes que hizo el Hitler. Hermano, cuando empiezas a entender el propósito de las aflicciones de Dios y en tu ser fluye la vida,
y empiezas a clamar por dentro: yo voy a seguir adelante, no me voy a detener, no me voy a hacer a un lado, voy a seguir adelante con Dios. No hay quien te detenga. ¿Por qué no te detiene? Porque en tu vida está el deseo. Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces Dios no sería Dios, o sería muy patito, si Él fuera un egocéntrico narcisista sentado en algún lugar del cielo con un garrote en la mano, esperando que pases por ahí, al primero que le cae gordo, dale un garrotazo en la cabeza. Hay gente que percibe a Dios así: es que Dios me está castigando. No, eres por necio, estás así. No dije. Hay una señora que perdió a una niña y dice: mi esposo y yo estamos enojados con Dios. Y le digo: oiga, debería darse la oportunidad, permítase escuchar otros puntos de vista y deje de estar oyendo su propio enojo. Dese la oportunidad de escuchar otros puntos de vista de otros que pasaron por la situación que usted está viviendo, y vea la actitud que ellos tienen y cómo están mejor. Sí, pues siguen enojados porque no conocen a Dios. La gente que no conoce a Dios se enoja con Él porque no lo conoce. Cuando conoces a Dios, te enamoras de Él y no haces otra cosa más que llorar, porque entonces entiende su grandeza. Entonces tiene usted de tarea, le voy a dejar tarea, memorizar y bajar del internet un libro de los atributos de Dios. Si no conoce los atributos de Dios, hermano de mi alma, ahí viene. Es una belleza. Los atributos de Dios. Si no sabe manejar el internet, dígale a sus hijos: bájame los atributos de Dios. Glock, glock, glock. Hágale así: glock, glock. ¿Qué pasó? Me estoy ahogando. No, el glock, glock. ¿Por qué? Porque quien escribió ese libro indiscutiblemente sabía de Dios. Ya se murió. Sí, ¿por qué? Cuando Israel cruzó el mar y que ellos experimentan, imagínate cuando Israel llega donde está el mar y ya no hay nada que hacer, y atrás están los egipcios y vienen a destruir, y empieza Moisés a hacer su alabanza tuntún, y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile a Israel que marche, y tú levanta tu vara y extiende sobre la mar, y entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Entonces, en el propósito de su voluntad, Él trazó ese camino para que ellos llegaran ahí. Y es interesante emocionalmente qué está sucediendo con Israel y qué está sucediendo con Moisés. Estaban bloqueados. Una persona bloqueada ya no se bloquean. Ya no, como el de la canción, ya no entiende razones, nada más la suya. Entonces imagínate cuando llega al mar y ya no hay nada que hacer, y empiezan a clamar a Dios y cruzan. Una vez que cruzan, fíjese lo que dijo Moisés: ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? Eso es muy sublime, porque es como la explosión interna de Moisés reconociendo la grandeza de Dios. ¿Quién como tú?
Entonces, ¿qué estaría experimentando el cuerpo de Moisés, el alma de Moisés y el espíritu de Moisés? ¿Cómo crees tú que Dios escucha esa expresión de Moisés diciéndole: ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? No había piano, ni bajo, ni trompeta, ni batería, pero es una alabanza profunda desde lo hondo del ser de Moisés, porque está experimentando la naturaleza de Dios. Entonces los atributos nos dan una descripción de la naturaleza de Dios. ¿Qué es la naturaleza? Es como Dios es. Entonces imagínate otro de sus atributos, que es la gracia, que es la omnipresencia, la omnisciencia, y todos esos atributos fueron experimentados por gente que vivió a Dios. Por eso les preguntaba, ¿qué diferencia hay entre revelación e información? ¿Sabes tú que cuando Moisés dice así: ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? Esa es revelación. Ahorita hay acceso a mucha información, pero no hay acceso, a menos que Dios lo quiera, a su revelación. Y cuando tienes la revelación de su naturaleza, nadie te mueve, porque lo conoces. Así venga la vecina y te saque la lengua y te eche la basura, la vas a voltear a ver. ¿Quién como tú, Jehová? Gloria a Jesús. Entonces es el propósito de las aflicciones. Esto implica que Dios tiene un propósito al permitir en su naturaleza que suceda algo en su vida, o que venga algún problema, o que venga alguna situación. ¿Sí? Quiere decir entonces que si a través de este estudio uno puede, en todas las citas que hay, ver precisamente y darse cuenta que Dios tiene un propósito en lo que estoy viviendo. ¿Sí? Y quiero decirte que tenemos que darle salida a las circunstancias que vivimos, porque los problemas que yo vivo no los vives tú, ni los que tú vives los vivo yo. Entonces no se trata de estarse creyendo: es que yo sufro más que él. Les voy a decir esto: a veces yo vengo de una línea donde no se usa mucho el testimonio, a menos que sea un testimonio impactante. Pero así: Señor, te doy gracias porque mi abuelita le dio un plasma nuevo porque el que tenía estaba muy viejo. En muchas partes los testimonios son para relleno de culto. Los testimonios no son para relleno. Necesitamos experiencias vivas y poderosas de la mano de Dios obrando. Mi respeto, pero sí está el púlpito abierto, pero porque al después ya es como una costumbre. Y no se trata de, hermano, no me la andaba acabando, hermano. ¿Qué le pasó, hermano? Ya llevaba la cuerda y me iba a colgar, y cuando iba a poner así, me arrepentí. ¿Quién como tú, que va entre los... Entonces, sufrir por sufrir, sí le recomiendo que vea al psiquiatra o al psicólogo. Sí, porque tenemos que entender, precisamente porque hay gente que pues tienen sus, no conozco los nombres, pero sí tienen sus nombres del aspecto de la medicina. Por ejemplo, un maníaco depresivo. ¿Qué es un maníaco depresivo? Por ejemplo, yo recuerdo que antes de conocer a Jesús, a mí me daban depresiones, y me encerraba hasta 2 días en la casa, sentado ahí sin hacer nada. Bueno, hasta me decía: mamá, Tenfer, vete al cine para que te vayas al cine. No, mamá, es que es muy temprano. Vete al cine diario y luego te vas al Zaragoza, y si quieres te vas al Reforma, pero no te quiero aquí. ¿Sí? Ahora entiendo, ¿sí? Muchas cosas por lo que me sucedió,
Sí, y lo que me pasaba en mi mente. Y me daba eso cada determinado tiempo. Hasta que llegué a Cristo se me quitó. Pero sí, entonces son situaciones de una mente enferma. Hay gente que le gusta sufrir. O sea, hay muchas enfermedades de la mente que no están dentro del propósito de Dios. Cuando uno entiende el propósito de Dios y le da sentido a las cosas, y cuando Dios pone la unción para que cruce, para que rompa, para que asimile y encuentre sentido, que todas las cosas obran para bien conforme al propósito de los que son llamados. Señor, me está yendo como en feria. Si es porque soy necio, abre mi entendimiento para reconocer mi torpeza delante de ti y no estarme entrometiendo en algo en lo cual no tengo nada que ver. Hace días venía yo en el camión y venían platicando unas personas un problema que traían ahí. Ya estaba yo a punto de entrar de metiche. Pero digo, cálmate, Fer, ese no es asunto tuyo. ¿Qué te tienes que andar metiendo? Pues de ver, ¿verdad? Si no te están pidiendo un consejo, ¿qué andas de consejero? ¿Te hablaron ellos? ¿Te mandaron un citatorio? ¿Te hablaron por teléfono? Entonces, ¿qué andas haciendo ahí? Entonces, todos, sí, a veces no. La gente es muy dada a buscar problemas para sufrir. Pero no porque, sí, entonces tenemos que entender todo esto, realmente lo que viene de Dios. Y cómo el diablo se aprovecha de nuestra ignorancia para movernos la culpa. Y nuestra cultura es una cultura que descansa en pura culpa. Hasta nos enseñaron a repetir: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran. Yo no tengo ninguna culpa, Señor. Mis culpas fueron pagadas en la cruz y tu sangre me limpió. No tengo por qué estar experimentando culpa. Entonces, inclusive dentro de la religión maneja mucho eso. Si hay predicador, hay gente que es muy buena para moverle la culpa a la gente y sacar la feria. ¿Quiénes son los padres de la religión? La culpa y el temor. La culpa y el temor en las manos de un manipulador le quita los tronchitos que se van a comer sus hijos. Entonces, no, hermano, sus culpas fueron pagadas en la cruz del Calvario. Hay sangre suficiente que brotó de un cuerpo en la cruz del Calvario, sangre para limpiar mis culpas. Y si el diablo viene a quererle decir algo, dígale: mira, diablo, yo no tengo nada que hablar contigo. Sácate de mi vida, hazte a un lado. Entre Dios y yo, tú no tienes nada que ver aquí. Pero llega y le invita a café. Siéntate, chanclas. Es que no te quieren. ¿Te has fijado que nunca te pelan? No vas entre ellos como familia, salvan, pero tú. Yo que tú no me dejaba, no te dejes. Un diálogo es entre dos personas y un monólogo es uno que habla solo. Entonces, cuando estamos pensando, ¿quién me está contestando? Nunca te han querido. Ya ves, en la mañana ni te apartaron un torcido. No fuera el Isaí. Sí, al Isaí sí le aparta torcido a su mamá, pero a ti no. Bueno, entonces cuando uno aprende esto, es para tener sanidad mental. De aquí. Para no tener una mente de barrio, una mente atada en ciclos de muerte, de puro alcohol, drogas, chisme y depresión. Fuimos llamados a un lugar alto. Tenemos la sangre del Cordero, tenemos el fuego del Espíritu de Dios. Entonces, en el propósito de Dios, Dios sería injusto y sería demencial para no estar sufriendo de oquis. Estar sufriendo de oquis, un desperdicio de energía psíquica
pues estarme lamiendo las llagas. En este estudio vamos a aprender a no gancharnos con la gente que le encanta sufrir, porque luego te hace responsable de sus emociones que no quiere trabajar. Quisiera enseñar más, pero a lo mejor me malinterpretan. ¿Quieren aprender? Para empezar, yo no tengo compromiso con ninguno de ustedes. Mi compromiso es con Dios. ¿Está bien? Pero de repente la gente se enoja con Dios y lo culpa a uno, y luego viene el diablo. Ya ves, pastor, por tu culpa no está haciendo el trabajo. No, perdóname, Dios. Tú perdóname, diablo. Que no sea honesto y no confronte su corazón y no tenga agallas para caminar contigo. No es mi culpa. ¿O sí? Entonces hay mucha gente que lo gancha a uno. Por ejemplo, hace días yo estuve trayendo aquí hace tiempo a una de allá de una colonia, pero se descompuso la camioneta. Y la verdad, pues, como dice la escritura, lo que tu derecha hace que no lo sepa tu izquierda. Pues apoyé como pude, los llevé con el doctor, compré medicamento y todo. Pero luego me dijeron que no querían del similar, que querían de la otra farmacia. Pues no traía. Si he traído les doy, pero no traía. Pero llegó el momento que ya no pude. Y también se vale decir no puedo. Escúchalo. Se vale decir discúlpame, no puedo. Porque uno es muy candil de la calle, oscuridad de su casa. Bueno, soy yo. Y luego, con esta filosofía del cristianismo, de la apariencia de la bondad, es que creen que debo ser bueno y poner mi carota de santo. No te preocupes, hermano. Mira, hermano, se vale decir perdóname, no puedo. ¿Tú crees que el Chaclas no trabajó para mover culpa en el corazón de Dios? Ve la Biblia. Exactamente lo que está diciendo Job es lo que dijo el diablo. Porque Job en una parte está culpando a Dios. Está diciendo que Dios es injusto. Eso mismo decía el diablo en su corazón. ¿Y tú crees que Dios se ganchó con él? No se ganchó. ¿Qué pasó con aquellos que fue el que fue y le dijo: Señor, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? ¿Sí se acuerdan de esa cita? Pues vete a la redonda, ponte a limpiar los árboles y quita todo el zacate y pinta la iglesia. Fíjese, morro pedante. Todo eso hecho, Señor. Me imagino así, vele su carota. Todo hecho, Señor. Pues todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Toma tu cruz y sígueme. ¿Se ganchó Jesús? ¿Tú crees que él no lo vio partir? Cuando él se voltea y se va, ¿a quién le dio la espalda? ¿A quién? Y si ya se la dio a Jesús, ¿qué esperas tú, hermanito? O sea, si alguien le dio la espalda a Dios, ¿qué va a hacer? No se ganche. Va a haber mucha gente en el infierno y va a haber mucha gente en el cielo. El cielo o el infierno son las decisiones de la voluntad de la persona. Si yo voy al cielo es porque decidí irme al cielo obedeciendo a Dios. Y si no voy al cielo es porque no le hice caso a Dios. Entonces no te ganches con la gente. Hay ayunos de silencio. Hay ayunos de legumbres y frutas. Y hay ayunos con pura agua. Y hay ayunos sin agua. Le digo porque aquí viene eso. Viene el pan sin levadura, o el pan de aflicción, que es ayuno.
Entonces cuando viene la aflicción, aquí recomienda el escritor, porque da citas bíblicas, ayunar. Hoy sí, hermano, si voy a ayunar, estamos con puros frijoles, me aguanto ahora. Sí, entonces con esto trae sanidad emocional para que psicológicamente no te ganches con la gente que no quiere cambiar. No quieren. ¿O sí? No estoy diciendo que no apoyes, no estoy diciendo que no ayudes. Pinta una raya nada más y no te metas emocionalmente porque te van a enredar. Quiero decirte que tenemos libre albedrío y Dios nos dio la capacidad de decidir y hacer nuestras decisiones. Por eso dice la Biblia: no pagarán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada quien pagará por su pecado. Pero tú tienes la culpa porque cuando era chiquito a mi hermano le compraste un biberón más grande y a mí me diste el biberón viejo que él dejó con un agujerote. Esto es... Yo agradezco a Dios la redonda porque soy extremadamente bendecido. Yo me considero una persona bendecida. Una cosa es caminar cuando se te facilita todo, y otra cosa es caminar de la mano de Dios y romper las codependencias. Entonces, para mí aquí es una bendición. Entonces, si Dios manda aflicción a tu vida, es que Él tiene un propósito. ¿Qué es propósito? La intención original para la cual fue creado algo. Quiere decir entonces que una aflicción tiene un propósito. Entonces, a través de este estudio estamos encontrándole sentido a la aflicción. Entonces, el hermano Paco puso en el WhatsApp de la iglesia 2 libros. Yo no sé cómo se baja, Arnaní no me dijeron nada, pero el hermano puso en el WhatsApp de la iglesia 2 libros, yo no sé cómo se baja, díganlo los muchachos. Él es de un judío que se llama el libro El hombre en busca de sentido. Léalo. Y otro que se llama La presencia ignorada de Dios. Hermano, estos libros no son religiosos, son de experiencias vivenciales de gente que experimentó los campos de concentración, gente que vivió el dolor, fueron expuestos a brutalidad y sobrevivieron. Le decía esto, a mí me hizo llorar cuando escuché al narrador que dijo: los mataron, pero nunca fueron vencidos. Wow. Aquí, por eso dice la Biblia: transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vas a cruzar la pesadez, las tinieblas? Con la palabra de Dios. Entonces, eso de la armadura de Dios, a veces lo usamos ahí para los niños, les hacemos unos monitos y ahí salen con una espadita. Y luego viene el Adelito, ira. No, hermano, pero sabes psicológicamente cómo ponerte el escudo de la fe. Ve esas narraciones de cómo el escudo les protegía de tantas cosas. Por eso el apóstol Pablo utilizó esos ejemplos. Y dígale a Dios: dame una revelación espiritual de cómo con el escudo de la fe me puedo proteger de los dardos de fuego del enemigo. Entonces el escudo de la fe tiene que encarnar en mi forma de pensar, de interpretar la realidad. ¿Sí? No, gloria a Jesús. Entonces, imagínate, viene una aflicción, pero encarnó en tu vida la armadura de Dios. Y luego vienen los dardos del enemigo. Tienes el escudo de la fe. Pero dijera el José Ramón: no, hermano, es cuando me tiran ahí me pegan. ¿Qué es el escudo de la fe? Es psicológico y espiritual, de una preparación interna para cuando vienen las pruebas, las detiene la fe que tienes. ¿Hasta dónde crece tu fe? El lunes hay una clase que se llama Fundamentos de la Fe.
Gloria a Dios. Entonces, estas aflicciones son para eso. Y luego, ¿cuál es el otro? Nuestra actitud. ¿Cómo? Nuestra actitud. ¿Qué es actitud? Ante las aflicciones. ¿Qué es una actitud? ¿Cómo se construye una actitud? ¿Cómo encarna una actitud en mi ser? ¿Sí? Entonces este estudio me va a ayudar a tener una percepción clara de la actitud que debo de tener en mi vida para enfrentar la aflicción. Hay quien tiene una mala actitud, pobre de mí. Hay quien tiene una actitud de, perdón la expresión, de gandallón. ¿Qué es eso, gandallón? ¿Qué es, Victoriano? Pues nomás las quiere ganar, no quiere perder. Por ejemplo, ahora con unas clases fuimos a ver a un amigo y luego, ¿no? ¿Y cuánto me van a dar? Oye, si todavía no comenzamos y estás cobrando. Dice un hermano, tiene muy mala actitud. Sí, vea cuando va usted a algún lugar a comprar y quien trabaja ahí lo atiende con una actitud correcta, hasta le hace la lucha aunque no compre. Pero hay gente que trabaja en esas tiendas y nomás lo ve. No quiero nada. Sí. Entonces esto de la actitud, ¿cuál es mi actitud? Entonces la actitud debe estar basada en el conocimiento y la revelación divina. Si mi actitud no está ubicada y fundada en el conocimiento de la palabra de Dios y en la revelación divina de su verdad, me va a ir como en feria. Encontré a una persona que trabaja en acomodando mandado, que en su época, en sus tiempos, le iba muy bien, pero ahora ya no. Y siempre platico con esa persona y me dice, hermano, a usted le tengo confianza, dice, quiero preguntarle algo, pero quiero que me dé su punto de vista y no me dé por mi lado. Dice, deme su punto de vista, pero no me dé por mi lado. Bueno, pues a ver, le digo, dice, con el dinero que gana mi esposo ahora, en una semana y media se nos acaba lo que el seguro nos da. Y todo ese tiempo ando tronándome los dedos, ando comiéndome las uñas. Y estuve pidiéndole a Dios que me diera un trabajo para ayudar a la casa. Y le pedí a Dios y Dios me dio un trabajo. Y con lo poquito que gano y lo que nos da el seguro, salimos de panzazo el mes. Pero no me la acabo con mi esposo. Y eso, pues me dice esto y esto y esto y esto y esto. No, le digo, lo que sucede es que las cosas cambiaron. Vino un cambio de vida y todo cambió. Y nosotros no nos preparamos para eso. Entonces yo la felicito. Y está bien lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque yo creo que la actitud que usted tiene es correcta, porque no se ha dado por vencida.
y ha hecho su orgullo a un lado. Y está dependiendo de las propinas que le dan, y de ahí saca el sustento para su casa. Pero batallo mucho con fulano, mi esposo dice. Pídele a Dios para que Dios lo haga sensible del cambio de vida, porque ya estamos en desventaja y no podemos darnos por vencido. Todo eso lo vivimos. Sí. Por ejemplo, yo voy allá a la marina a ver si hay movimiento, no hay nada. Y Dios trajo cambios de vida. ¿Cómo los asimilo? ¿Cómo enfrento esta circunstancia que estoy viviendo? ¿Cómo enfrentas la circunstancia que estás viviendo? ¿Cómo asimila Patti la situación de su hija? De su hijo, perdón. ¿Cómo asimilas tú un cambio de vida donde estás ya en desventaja y ya no hay mucho que hacer? Una de las clases que dieron en la cumbre global del liderazgo, de veras me encantó, del testimonio de un negro trabajando con iglesias en el África. Y dice algo que siempre está aquí en mi cabeza. Dice: no hay pobreza. La pobreza es un concepto mental. Lo que hay son ausencia de ideas. Entonces deje que el Espíritu Santo fluya, para que fluyan las ideas o los embriones de los pensamientos eternos de Dios, para que Él ponga en tu ser aquello con lo que vas a enfrentar lo que estás viviendo. Hermano, ¿cómo le hacemos? Nos abandonamos. Decía un amigo en broma: oye, Fer, ¿qué pasó? Cuando me veas con la cuadera corriendo el pontón, deténme. ¿Por qué? Porque ya me voy a colgar, dice. ¿Cuánta gente se suicida o se abandona por dentro? Y más en el cambio de edad, cuando nuestros recursos físicos y emocionales y nuestra vida está en deterioro porque ya está en decadencia. Le voy a decir lo que me pasa a mí. Luego me pongo a pensar, chale, y luego las enseñanzas que tengo ahora pues no las quiere la gente. ¿Qué va a pasar, Dios? A lo mejor me voy antes de cualquier otra cosa, porque me la hago cansada. Mejor voy a vivir el hoy. Hoy es el día que hizo Jehová. Pero esto, hermano, esto de este panorama de estas cosas son la Pascua. Dios le dijo a Israel, por eso les leí al empezar, Dios le dijo: quiero que comas la Pascua, su cabeza con sus pies y sus intestinos. ¿Por qué Dios quería que ellos comieran la Pascua? Porque ellos no sabían las circunstancias que iban a vivir en el desierto. Ellos no sabían de los gigantes que iban a enfrentar. Ellos no sabían de las culturas que iban a enfrentar. Ellos no sabían de Amalek, ni de los enemigos, ni del mar que tenían que cruzar. Ellos ni siquiera sabían que tenían que cruzar el Jordán y conquistar la tierra de Canaán. Y Dios le está diciendo: coman la Pascua. En el propósito de su voluntad estaba la Pascua. Y la Pascua era acompañada con pan sin levadura. Y quiero decirte que desde mi punto de vista, esto de las aflicciones es como Pascua, que se tiene que asimilar, se tiene que digerir. Esta Pascua tiene que afectar y hacer eco en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, para que mi espíritu humano tenga una percepción clara de Dios, para que mi alma también tenga una percepción clara de Dios, para que mi cuerpo también tenga una percepción clara de Dios, porque cada una de estas partes que Dios hizo en mí también tienen razones propias. Hoy imagínate, el rey David amanece con un brote psicótico
en el Salmo 42, y él detecta que su alma es la que está mal, y le dice: alma mía, ¿por qué te conturbas? No le dijo al vecino, ni le dijo a los escuderos, le dijo a su alma. ¿Cómo cree usted que se sintió el rey David otro día? Estaba como agua para chocolate. ¿No ha visto a alguien como agua para chocolate? Una alma contristada. Y esa alma estaba generando un conflicto emocional en la tricotomía del rey David. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Platica con ella. ¿Platicas con tu alma? Chale, ¿por qué estoy tan enojado? ¿No estaré mal? O sea, entonces para eso es la palabra. Entonces para eso era comer la Pascua. Y dice: su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ellos no sabían las circunstancias que les iba a acontecer. Ellos no sabían las experiencias que iban a vivir. Y por eso Dios les dijo que comieran la Pascua, porque la Pascua representa a Jesucristo. La Pascua habla de carne. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, cuando estoy comiendo su palabra, cuando me estoy alimentando con su palabra, cuando estoy nutriéndome con su palabra, voy a encontrarle sentido a lo que estoy viviendo. Voy a ver hacia adelante por fe, bendito su santo nombre. Y entenderé entonces que Dios tiene un propósito en lo que estoy viviendo. A lo mejor el propósito de Dios es quitarme lo necio. A lo mejor el propósito de Dios es quitarme lo testarudo, lo presumido, lo sangrón o lo creído. Y Dios permite circunstancias que me aterrizan. Gloria a Dios. Entonces, aterrízame, Señor, pero en el propósito de tu voluntad. Gloria a Jesús. Entonces, cuando empezamos a digerir esto y no te ganchas emocionalmente y sufres calenturas ajenas. ¿No le pasa que subimos no andamos sufriendo por otra gente a veces? Ay, no sufra por nadie. Es psicológico, viene una cuestión psicológica en que nos enganchamos con alguien, estamos batallando. Sacúdase. Ya Jesús cargó todo en sus espaldas. Si alguien no quiere, no es problema suyo ni mío. Y luego dice, en el propósito, luego otra parte es, pues hay mucho, ¿no? Otra parte es del propósito, no, del ¿cómo se llama? El por qué Dios tiene situaciones. Entonces, una es la naturaleza de las aflicciones, el propósito de las aflicciones, nuestra actitud.